Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida. Recordándoles que en Nepantlatoli, los hijos del sexto sol, somos testigos y partícipes de un cambio de era. Hoy vamos a tratar paradigma patria, radicales libres. Hay muchos personajes característicos de la derecha o los propios roles que ha desarrollado. Ya los veremos, pero hay dos que hoy quiero tratar. Uno más a fondo, pero de alguna manera vienen al caso los dos. Uno es el tonto del pueblo y el otro es como el que funciona o aparece como intelectual o trata de tener una base más informada y más racional de sus argumentos, si llegan a serlo, porque muchas veces son antiargumentos, o que de plano es lo que dijéramos un marisabidillo, una marisabidilla, ¿no? Y la derecha, ¿sí? Se basa de la independencia, por ejemplo, de México para acá, en que ellos ya bajo el membrete de que somos un país independiente, pues están tratando de que regresemos a ser colonia y lo han conseguido en una gran proporción, ¿no? Antes lo que ahora no se dice, se decía abiertamente, después se siguió haciendo, pero se dejó de decir. Básicamente, ¿qué? Pues vender el país, ¿no? O sea, y tener un sistema de castas y a la gente oprimida. Son dos cosas así como muy claras que, de hecho, ¿cuál es el punto? Que lo siguen pretendiendo, lo siguen haciendo en la medida y manera en que pueden, pero ya no lo dicen. Y entonces, ¿por qué lo menciono? Porque normalmente, ¿cómo distinguimos dentro de la derecha al tonto del pueblo? Porque lo dice, ¿sí? Esa es la forma. La gente que ingenuamente lo dice. Yo tengo dos ejemplos muy claros y hay muchos. En uno, por ejemplo, una señora que incluso como que planteaba las cosas como razonablemente, incluso pueden creer que son como que le están haciendo la intelectualidad, ¿no? Porque decía, bueno, pero ¿cómo es posible que este gobierno, esto fue además en Venezuela, ¿cómo es posible que este gobierno quiere que la gente pague los impuestos o que los industriales y los grandes capitalistas paguen los impuestos? De lo que se buscaba que pagaran todos, ¿no? ¿Cómo es posible si en cualquier parte del mundo, por favor, nadie quiere pagar los impuestos y nadie paga los impuestos y puede? O sea, realmente ahí lo estaba justificando como, bueno, pero ¿qué se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre, no? Otro tonto del pueblo, que en este caso fue una tonta del pueblo, pues fue aquella tristemente célebre señora que llamó a López Obrador indio patarrajada. O sea, es lo que, como que, así como, bueno, pero si esto es, ¿no? O sea, claro que no es eso, pero dentro de su medio, para ella eso es como una realidad objetiva. O sea, hágame usted el favor, hágame el refabrón cabor, pero bueno, ¿sí? Y entonces así como ¿por qué? ¿Por qué tanto caso si estoy diciendo una realidad, ¿no? O sea, el colmo de la ideología como discurso falso. Bueno, esos son ejemplos de los tontos del pueblo, ¿no? En la derecha queremos creer, y cuesta trabajo llegar a concebirlo, que hay gente de buena fe, pero en realidad son gente que no ve profundamente, sobre todo la dinámica del poder, ¿sí? Hay mucho esta situación de una identificación como de la decencia social con la apariencia de que si estás blanquito, eres más o menos de clase media para arriba, etcétera, etcétera, y entonces lo que tiene que ver con el pueblo, mucha gente lo desprecia como si fuera malo. Es una confusión prácticamente entre lo que sería ser malo y ser naco, así, de ese tamaño, ¿sí? Prácticamente es eso, ¿no? Una atribución de una característica moral a algo que es social y en última instancia que tiene un origen de discriminación, de opresión y de exclusión, ¿no? Y que sería interesante que lo viéramos, aunque aquí ya estamos diciendo una parte importante de ello. Entonces, la gente que dice, no, sé, como que con los nacos no, vamos a ir con la gente bonita, porque además son los buenos, un poco sobre esa línea, incluso de buena fe, hagamos usted el refabrón cabor por segunda vez,
de que eso pueda ser una buena fe, y sin embargo para mucha gente lo es, porque no van a más, porque no llegan a más. Y lo que no ven es que, y sobre todo en el neoliberalismo, si alguna duda pudiera haber antes, en el neoliberalismo ya definitivamente la opresión, la discriminación, ¿sí?, la corrupción, la apropiación de lo público ya no tiene de ninguna manera recato, ¿no? Y de hecho, ¿no?, como esta situación de Milei, de que convierte la justicia social en un robo, que eso sería interesantísimo, ¿no? Quiero desarrollar bien esta idea de la frase de Proudhon, ¿no?, de que la propiedad es un robo. Él dice la justicia social es un robo, ¿no? Y sobre esa línea, aunque todavía no lo llegan a decir, pero desde luego lo creen, está toda una situación racista. No son los únicos problemas. Bueno, también habíamos añadido la cuestión de la corrupción. Hay más, pero esto ya nos plantea una cuestión pues muy muy difícil de sostener. Y lo que no ven es que estas gentes bien intencionadas, o supuestamente bien intencionadas, si esto fuera posible dentro de la derecha, votadores de a pie, votantes de a pie, lo que votan es la democracia, ¿no? Votan la democracia, la tiran, la desechan. Estos votantes de a pie, lo que no ven es que los que toman las decisiones no son gente de buena fe, ¿sí? Es gente corrupta, es gente racista, es gente totalmente antidemocrática, ¿no? Y de ahí no han salido ni saldrán mientras este predominio de la ultraderecha siga sobre lo que podríamos llamar derecha, ¿no? Ahora bien, el punto es que, ¿qué pasa cuando pasamos al intelectual? ¿Qué pasa cuando hay un real o pseudo intelectual que pretende decir las cosas como racionalmente? A ver, hay una teórica, y no es la única, ¿no?, bastante no comunista, no muy radical, que decía por lo claro y en las primeras líneas de su texto: la derecha es irracional. A ver, la derecha es irracional como que en su alfa y en su omega, en su principio y en su fin. En medio sí juega la racionalidad y es lo que descontrola, ¿sí? En principio y acaba irracionalmente, pero en medio juega a la racionalidad, y es lo que la gente cree, que dice: caray, pues no, si son así como que muy, digamos, racionales. El punto es que, por ejemplo, ahora que la misma derecha, y será largo de explicar, promovió la creación de una llamada izquierda woke, a modo para acabar con la izquierda verdadera, y de ahí habría muchísimas cosas que hablar, ¿sí? Son los que dicen: no, pues la izquierda woke, que tiene muchas cuestiones bastante irracionales porque toma procedimientos de la derecha, ya lo veremos, en un momento determinado ellos son muy racionales, pero se les olvida que están del lado de una derecha que hubiera quemado a Galileo si Galileo no se arrepiente muy estratégicamente en su momento, ¿no? Y que lo quemarían ahora a lo mejor ya sin tantos miramientos, ni juicios, ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces, que fueron muy irracionales en su momento, que ahora se están vistiendo de racionalidad, literalmente tapándole el ojo al macho, pero que si tuvieran un poco de vergüenza y sentido de la historia, no podrían plantear esa situación de nosotros los racionales, ¿no? Porque no es realmente su dinámica. Ahora bien, todo esto tiene que ver con un predominio evidentemente de clase, ¿sí? Y el asunto es cuando en un momento determinado la derecha tendría que tener propuestas, no las tiene, y no es una cosa nada más en México, no tiene propuestas la derecha, porque la derecha es un títere político de la oligarquía, y la oligarquía es la que decide la política. Ya lo hemos dicho y lo repetiremos didácticamente en más de un video. La política sí se hace dentro de la izquierda, mientras que la política de la derecha no es así. La política de la derecha se hace en la oligarquía y ya se la pasan hecha a los políticos. Entonces, y además la oligarquía tiene toda esta situación de que no busca planificaciones, sino tomar las decisiones como se le pegue la gana, según sus propios criterios e ideas que tengan en algún momento determinado, y por lo tanto, pues por eso no tienen programa, ¿sí?
Entonces, ahorita nos estamos enfrentando con una cosa muy curiosa que me encuentro en algunos de estos, llamémosle, intelectuales de la derecha. Pretenden negar alguna propuesta por allí de Claudia, argumentando que está muy mal, que no sé qué, que etcétera, etcétera, ¿no? Ya no hablemos de eso de que van a cerrar la villa, cosa que es imposible, que no lo va a hacer Morena, que no pretende hacerlo y que además sería imposible. O sea, la villa es el centro de peregrinación religiosa más grande del mundo, incluyendo a la Meca, incluyendo a Roma y incluyendo a Jerusalén. Católicamente como que se busca esta situación de vergonzante, de decir, no, debería ser más Tierra Santa, no, debería ser Roma. Habría que ver números, pero por ahí, cuando menos en algunos años, la villa se ha llevado a todos los centros, ya no digamos incluso a la misma Meca, sí, como centro de peregrinación. No es posible cerrarla. Lo mismo que lo que ellos dicen, están realmente tan desinformados y están tan lejos realmente del acontecimiento guadalupano y del pueblo, que no saben lo que están diciendo. Yo quisiera saber si algún día los que dicen eso, si algunos de los que dicen eso, alguna vez fueron a la villa, ¿no? Pero bueno, hay otros planteamientos que pretenden ser más intelectuales, como alguna cosa que propone Claudia, ¿no? Es difícil uno decir, bueno, sin ver lo que propongo lo puedo rebatir, y sin embargo es el caso. Sin ver lo que propuso Claudia se puede rebatir. ¿Por qué? Porque del lado de Morena hay propuesta, hay fundamento, hay candidato, hay propuesta y hay transparencia. Tres cosas que ellos no tienen. No tienen candidato porque lo que tienen no se puede llamar candidata. No tienen propuesta porque eso es una cuestión evidente. Su mayor propuesta es, vamos a seguir haciendo lo que hace el gobierno que tanto atacamos, ¿sí? Y no tiene ninguna transparencia. Una persona que está metida hasta el cuello en un montón de tranzas y de situaciones que no son. Entonces, que no pueden ser legalmente admisibles. El punto radica en que ante esta dinámica, ellos así como, porque esto es malo, que habría que ver si lo es, entonces es lo que yo llamo la referencia vacía. Vamos a preferir acá, a la derecha, que no hay nada, porque esto a la izquierda, que habría que ver si es cierto, es malo, ¿sí? Ahora, acá no hay nada. ¿Qué es lo que sí hay? Que los mismos que generaron estos problemas del país, que se necesitan cuando menos, sin exagerar, unos 5 sexenios o algo así, para poder remediarlos, ¿sí?, regresen a continuar lo que se pudo salvar en lo que va de este sexenio que está a punto de terminar, ¿no? Entonces, es esa propuesta absurda, ¿no? Vota en contra, no votes a favor de algo, vota en contra de esto. No a favor de algo porque no hay nada. Sin embargo, o sea, electoralmente en propuestas como debería ser. ¿Qué es lo que sí hay en la realidad? El regreso a la corrupción anterior. Ese es el problema, ¿sí? Que realmente estén planteando cosas tan insostenibles, ¿sí? Niegan la solución posible, no tienen ninguna propuesta. Y bueno, esto y la forma en que lo hacen, que es una charlatanería, por eso puse esa imagen, muy comercial, no tienen una propaganda política propiamente tal, sino mercadotecnia, bien, todo un desastre así. Eso es lo que se llama el triunfo de los sofistas, el triunfo de la sofística. Pero bueno, eso es otra historia y ya la veremos en el siguiente video, en otro video posterior de Nepantlatoli. Gracias por su atención a este.